Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, aquí, gracias, acompañándolos. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Vamos a platicar un poco. ¿Cómo ha iniciado su semana, Doc? ¿Qué tal? Diego, ya iniciando el lunes, ¿has tenido algún procedimiento ahorita? Sí, por la mañana tuve una cirugía, Ujú. dos, de hecho, y ya, ahorita ya listos para platicar un poco y después a seguirle, ¿verdad? Perfecto, Doc. Pues el día de hoy vamos a hablar de tumores de parótida, De la perdón. parótida, Ese sí. me costó pronunciarlo un poco. Tumores de parótida, Doc. ¿Qué nos puede platicar de esto? Bueno, eh, esto puede sonar a lo mejor poco común, a lo mejor no es muy conocido este órgano, la parótida, pero la parótida es un órgano que tenemos en el cuello. Es parte de las glándulas salivales, como vamos a ver aquí en la imagen. Glándulas salivales tenemos en ambas partes del cuello, que son cerca de lo que es la oreja, ¿Ok? más abajo, que son la submandibular, y abajo de la lengua, que son sublinguales. Entonces, la parótida es una de esas glándulas salivales, que como bien dice la palabra, su función principal es la producción de saliva. Es como que las glándulas que nos hacen en sí producir literalmente la saliva. Sí, efectivamente. ¿Ok? Efectivamente, entonces No lo tienen conocemos. comunicación, tienen unos conductos que van hacia la boca y ahí llevan la saliva. ¿Ok? Entonces, la parótida es de estas glándulas, es la más grande y la que con más frecuencia puede presentar un tumor, ¿de ¿Ok? acuerdo? Y la glándula parótida se encuentra en esta zona de aquí, como se ve en la imagen, igual, en la zona que está por delante de la oreja, un poco hacia abajo y como ya profundo hacia el cuello, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de este tipo de tumores, la gran mayoría de la presentación va a ser un tumor aquí, en esta zona, una bola. Normalmente ese tipo de tumores, ¿cómo es que se detectan? ¿Se vuelve visible al paso del tiempo? Es decir, que sobresalga de la piel, ¿o es más que nada un desarrollo interno que se vaya expandiendo, no sé, a través de la cara, alguna facción o algún músculo de la cara? ¿Cómo más o menos lo podemos detectar, doctor? Lo más común, o principalmente puede ser un tumor que se ve a simple vista porque la parótida, digamos, tiene dos partes, una que es superficial y otra que es más profunda, ¿Ok? y la mayoría de los tumores emergen en la parte superficial. Entonces, eso hace que en la parte aquí, como de la mejilla, cerca de la oreja, se haga un bulto, se haga como una bola, un tumor. Y Eh, se ve visible, se ve el aumento de volumen ¿Ok? en la persona, o sea, porque como es una zona visible de la cara, es notable que de repente se ve esta parte más crecido que el otro. Eso es lo más común, aunque puede haber tumores de la parte profunda, como te digo, ¿Ok? que esos pueden generar otros síntomas. Una bola ya más hacia el cuello, un crecimiento en esta zona, o, o sobre todo un síntoma importante de los tumores de la glándula parótida es algo muy importante de esta zona, es que por ahí atraviesa un nervio, como vemos en la imagen, se ve la glándula y se ven estas líneas amarillas que se ven, es un nervio que se llama el nervio facial. ¿Ok? Y ese nervio es el que da los movimientos de la cara, que nosotros podamos elevar las cejas, cerrar los ojos, mover la boca. Todos esos nervios dan esa parte Y del conecta. movimiento de la cara, de los movimientos faciales. Entonces, cuando ese nervio está afectado, no funciona bien, causa una parálisis facial. Como vemos a veces las personas que no pueden abrir bien el ojo, tienen así la cara Claro. como caída. Eso es una parálisis facial. Entonces, un tumor en la glándula parótida tiene el potencial de lastimar o invadir ese nervio y causar una parálisis facial. Por ejemplo, Doc, este tipo de tumores tienen alguna relación por la zona de inflamación con las paperas, o sea, ¿tiene alguna similitud, por ejemplo? Lo que, digamos, clásicamente se conoce como paperas. Ajá, La verdad, ese término paperas no es un término médico, ok, ni es un término que conozcamos como una enfermedad, pero lo que antiguamente o clásicamente mencionan como paperas es como la inflamación de la parótida, pero de los dos lados. Es como una inflamación por alguna infección, ajá, que es de los dos lados. ok. Es diferente a algún tumor. Las Sí, porque ahora paperas, estamos hablando de cáncer, sí, las exactamente. paperas es un crecimiento por una infección, una inflamación por una infección aguda y que se trataba antes, digamos, o se trata cuando se presenta con medicamentos.
porque no es un tumor, es solamente un crecimiento de las glándulas por una infección. Pero sí, las paperas es en la zona de la parótida. Ok. ¿Qué síntomas nos pudiera o nos puede dar, aparte de que obviamente existe la inflamación, puede darnos algún tipo de parálisis, como bien mencionaba ahorita, pero nos puede dar algún otro síntoma, no sé, a partir de que ya tenemos esta inflamación o este cáncer desarrollado? Bueno, puede ser, uno, es el tumor visible que se toca. Dos, puede ser dolor en esta zona y hacia la zona de la cara, de la mandíbula. Tres, la parálisis facial, que ya es algo más avanzado, Ok, ¿de acuerdo? Porque ya cuando hay parálisis facial significa que ese nervio está lastimado, está siendo irrumpido, infiltrado por el tumor y es algo más avanzado. Y la otra es que tenga igual ganglios en el cuello, como una manifestación de que hay un tumor allá. ok. ¿Ok? Igual, por ejemplo, dolor de cabeza, no, el paciente no manifiesta algún tipo de sintomatología como fiebre, no sé, incluso quizá algún tipo de inflamación en la garganta, o Puede, los más comunes son esos. pues lo más común son esos. Dolor de cabeza, fiebre, puede presentar, pero no es tan común. Ya son síntomas generales que pueden estar asociados a esta enfermedad, pero no es lo más común. Ok, Y la otra cosa importante es que de todos los tumores que se pueden eh, ver en la parótida o en estas glándulas salivales, sobre todo en esta parte de la parótida, la mayoría son tumores benignos. ¿De ok, acuerdo? Entonces, a pesar de ser tumores benignos, la localización y la cercanía con el nervio hace que la cirugía pues sea un poquito más compleja, complica. porque el nervio está justo atraviesa la glándula. Entonces Ok. nosotros para quitar un tumor o quitar parte de la glándula, tenemos que cuidar ese nervio, de no lastimarlo, no cortarlo, porque causaríamos una parálisis facial. Justo eso es lo que yo le iba a preguntar, ¿cómo funciona el proceso? Porque ahorita, bueno, ya quizá poniendo como caso clínico, ¿no? El paciente llega con una inflamación, presenta quizá los síntomas que acabamos de mencionar, una inflamación, quizá algún tipo de parálisis, dolor de cabeza, etcétera. Procedemos a realizar una biopsia para determinar el estado del tumor, por Ujú. ejemplo. Ahí, ¿cómo se hace? Se hace una mínima invasión, cuidando que no se afecten directamente a los nervios de la cara. ¿Cómo es que funciona ese procedimiento? Si nos pudiera platicar un poco. Claro, primero, pues, lo primero es hacer una biopsia, como dices, para distinguir entre aquel tumor benigno y maligno por el tipo de cirugía que conllevaría cada uno de estos dos. Ok. Entonces, la biopsia la hacemos en consulta, es un piquete con una aguja, tomamos una muestra del tumor y se O sea, manda a no estudiar. se abre o no se hace No, una incisión o algo. para la biopsia no, Ok, solamente es en consulta, es sin abrir, solamente es una aguja que corta, quita tejido o solamente quitamos un poquito de material ok, para mandar a estudiar. Pues ya con eso sabemos si es benigno. Entonces, cuando es benigno tenemos la posibilidad de quitar solamente una parte de la glándula, sabiendo que el nervio eh, podemos respetarlo porque hay muy poca probabilidad de que ese nervio esté tomado por el tumor. ok. Y cuando el tumor es maligno, entonces ya sabemos que la probabilidad de que el nervio esté involucrado es mayor y que seguramente hay que quitar más glándula, no solamente una parte, hay que quitar por lo menos la parte superficial Ok. y que el nervio vamos a tener que cuidarlo todavía con mucho más detalle. Aproximadamente como ya entrando en términos de cirugía, ¿cuánto es que dura un procedimiento o una operación de este tipo? Como unas entre 2 y 3 horas. Ok, Y para lo del nervio, pues como digo, el nervio atraviesa la glándula, entonces para cuidarlo usamos algo que se llama neuromonitoreo. ok, Entonces usamos sensores nerviosos donde nos van eh, diciendo qué tan cerca o qué tan lejos podemos estar del nervio para localizarlo con mayor facilidad. ok. Y una vez viéndolo, localizándolo, bueno, poderlo separar y no lastimar y no cortar para no provocar una parálisis facial. El realizar procedimientos quirúrgicos como tratamiento ante este cáncer nos da una alta posibilidad de que no desarrolle metástasis o hay que darle después quimio o algún tipo de radio, por ejemplo. En su mayoría, normalmente los que más, ahorita que mencionaba que Ujú. existen, puede ser benigno o puede ser maligno, ¿cuáles son los que más quizás se pudiesen desarrollar, ¿no? A priori en el tipo en la población, por ejemplo. Claro, el más común es benigno y en este tipo de tumor benigno, el tratamiento es la cirugía, Ok, es quitar el tumor completo con parte de la glándula, porque a pesar de que sea benigno, este tipo de tumor puede volver a salir.
puede volver a nacer. Se puede volver a desarrollar. Sí, entonces es importante que aunque sea benigno, hay que quitarlo completo con un poco de glándula, cuidando el nervio. Y cuando es maligno, bueno, depende, hay muchos tipos de cáncer de la parótida o de las glándulas salivales. Ujú. Y dependiendo del tipo, entonces es necesario, la cirugía casi siempre es uno de los tratamientos pilares, pero depende del tipo, puede requerir además quimioterapia o radioterapia. Radioterapia. Ujú. Aproximadamente después de que se realiza el procedimiento, la persona puede, o depende igual de cada cirugía, puede, no sé, llevar una vida normal, requiere algún tipo de tratamiento o simplemente cambiar su estilo de vida de forma radical. No, por lo regular, después de la cirugía, las personas llevan su vida normal. Es verdad que a pesar de no cortar el nervio, no lastimarlo, en muchas ocasiones genera una parálisis que es temporal, Ok, porque el hecho de estar ahí cerca del nervio, cortando, quemando, puede tener una cierta parálisis, como que queda algo lastimado el nervio ok. y queda una parálisis, pero es temporal. Entonces, después de la cirugía, lo que sí recomendamos siempre es, damos ejercicios de movilidad facial para que vaya teniendo rehabilitación todos los músculos de la expresión facial y entonces recupere la movilidad pues lo antes posible. No, es Después de unos meses, la expresión la recuperan por completo y siguen su vida normal. Y por ejemplo, ¿qué sucede con esos pacientes que obviamente sabemos y estamos conscientes que pues no siempre o no toda la mayoría de las personas pues no pueden atenderse a tiempo, ¿no? Por cualquier factor que pueda darse, ¿no? Ujú. ¿Qué procede con este tipo de cáncer cuando una persona lleva, por decir un tiempo, ¿no? 6 meses o hasta incluso un año sin tratarse, ¿no? Y la inflamación persiste y los síntomas de igual manera. ¿Cuál es el peor de los casos o qué es lo peor que pudiera llegarles a pasar a este tipo de pacientes? Claro, bueno, el peor escenario cuando es un cáncer, como en todos los tipos de cáncer, es que el cáncer viaje y se disemina por el resto del cuerpo. Entonces, este, al igual que otros, puede viajar a otros órganos como el pulmón, como el hígado, otras zonas que hace que la enfermedad pues ya sea muy avanzada y requiera tratamiento con quimioterapia para tratar de controlar. Pero cuando no ha viajado y solamente está ahí, el problema más grave es la parálisis facial, porque el nervio lo puede destruir por completo y genera una parálisis que sería definitiva O sea, ya prácticamente, sería permanente. permanente. Entonces, eso sí impacta mucho en la calidad de vida de las personas, porque es una parálisis que va a estar así por siempre. Entonces, aunque podamos quitarlo, operarlo, pues la parálisis ya está. Entonces, tenemos que cortar el nervio, podemos reconstruirlo, es decir, poner segmentos de nervio para conectar la parte que quitamos porque está infiltrada por tumor, Ok. pero el tiempo que estuvo con parálisis, la pérdida de la movilidad de los músculos, eso es difícil que se recupere. Pero independientemente, aún así, si se realiza el procedimiento de conectar los nervios, es poco probable que, o más bien, es improbable que vuelva a recuperar la Es misma poco probable movilidad. porque el nervio, como vieron en la imagen, es como una rama que viene así. Entonces, si se cortan muchos nervios, es muy complicado conectar todos. Entonces, cuando un tumor ya es muy avanzado y genera la parálisis facial, Ujú. sin tener, antes de operar, o sea, ya está generado por el mismo tumor, por el cáncer, ya es difícil poder recuperar el movimiento de la cara a pesar de operarlo y quitar el tumor completo. Ok. También se puede dar la posibilidad de que en vez de paralizar la mitad de la cara, se pudiese, o sea, ha llegado casos, por ejemplo, en el que pacientes se les ha paralizado la totalidad de la cara. No, es diferente, porque Ok. para toda la que se parece toda la cara, necesitaría estar involucrado el nervio del otro lado. Ok, entonces, de tener el cáncer en ambos lados. Sí. Ok. Y eso sí es raro. O sea, tener un cáncer bilateral en ambas parótidas, eso sí es muy raro. Muy Por lo inusual. general es de un lado nada más, y entonces el nervio que está involucrado es solamente esa zona, y el otro pues está respetado por lo regular. El otro es diferente. Y por ejemplo, en temas de prevención, que hablemos que se pueden extirpar, es decir, como que para yo evitar desarrollar este cáncer, puedo extirparme esta glándula antes de tiempo, o qué pasa si me la extirpo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no es lo recomendable, porque esta cirugía es una cirugía un poco más delicada, porque la incisión es un poco más grande, y el hecho de que el nervio esté ahí en medio, quitar ese órgano solamente como preventivo, es una cirugía con mucho riesgo Ok, para prevenir una enfermedad que muy probablemente no presentes nunca en tu vida. ok. ¿Ok? Y por ejemplo, ya la enfermedad, ya el cáncer, para las personas que dicen, bueno, ¿y cómo puedo yo desarrollar este cáncer, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, cáncer de pulmón lo vinculamos directamente al tabaquismo, ¿no? Ujú. Por mencionar algo, ¿no?
Este tipo de cáncer, ¿cómo lo podemos llegar a desarrollar, doctor? ¿Tenemos que estar irradiados? ¿Es por consumir algún alimento, por ejemplo? Pues factores, como en la mayoría, desafortunadamente no conocemos la gran causa de casi ningún tipo de cáncer, Claro. pero factores importantes el tabaquismo y la radiación. Entonces, personas que han tenido radioterapia por alguna otra enfermedad en esa zona del cuello de la cara, pues tienen un riesgo de desarrollar algún tipo de esta enfermedad. Y el tabaquismo también es un factor de riesgo. Pero como he mencionado en otras ocasiones, el tabaquismo es un factor de riesgo para este cáncer, pero antes de este puede generar otros, más comúnmente, como pulmón, cavidad oral, etcétera. Este tipo de cáncer se da normalmente en mujeres, se le da más a la población de hombres, población jóvenes, adultos. ¿A partir de qué edad podemos considerarlo pues como una tasa de mortalidad, ¿no? O como un factor de riesgo? Por lo regular se presenta más comúnmente en mujeres y hombres, es muy equiparable, ¿Ok? pero sí de edad joven, sobre todo porque la mayoría son tumores benignos. Entonces Ah, también ok. algo para prevenir es que a pesar de que sea un tumor benigno, es quitarlo completo, porque ese, a pesar de que es benigno, digo, puede regresar. Ujú. Y este sí tiene un riesgo de que este se transforme en algo maligno, en un cáncer. A diferencia de otros tumores benignos que hemos hablado en Ujú. otras ocasiones, el tumor benigno de la parótida sí se puede transformar a un tumor maligno, O un sea, cáncer. puede iniciar como un tumor benigno y transformarse en maligno, ¿no? Exactamente, con el paso de los años. Entonces, algo Ok, para prevenir años. es que cuando aparece un tumor en esta zona y se sabe que es una enfermedad en la parótida, Ujú. es hacer una cirugía completa, quitar todo el tumor con la parótida necesaria para evitar que vuelva a salir después y que este se pueda transformar en algo maligno. Por ejemplo, de ahorita lo que las personas que nos están viendo, ¿no? Han de estar diciendo, bueno, el tumor de la parótida, muy poco probable que lo desarrolle, pero obviamente sabemos que es una enfermedad que pudiera llevar a una catástrofe, ¿no? ¿Qué nos pudiera recomendar para poder, obviamente buscamos prevención, sabemos que no se puede al 100%, ¿no? Pero ¿qué hábito de nuestra vida pudiésemos cambiar para poder quizá minimizar el riesgo de desarrollo en cuanto a ese tipo de cáncer? Claro, más que para minimizar, bueno, siempre tratar de llevar una vida sana, una dieta correcta, o más que correcta, dieta balanceada, ¿verdad? Siempre más verduras, más frutas, cereales, menos grasas animales, hacer ejercicio, claro, porque también a veces la obesidad, por ejemplo, en la cara, puede ocultar a lo mejor un tumor, o sea, Sí, por exactamente. la cantidad de tejido adiposo que puede tener una persona en la cara, puede desarrollar una vuelta, pero no se da cuenta, ¿de acuerdo? Hasta que ya creció un poco más. Entonces, además de eso, siempre llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio, son factores que contrarrestan los factores de riesgo que pueden desarrollar el cáncer, como el tabaquismo, la radiación. Entonces, no es que uno quite el otro, es decir, si yo fumo y hago ejercicio, bueno, hago ejercicio, entonces puedo Y lo fumar, compenso, ¿no? lo compenso. No, no es así. Exactamente. O sea, hay que evitar fumar, hacer ejercicio, llevar una dieta sana. ¿Ok? La radioterapia es algo que no podemos evitar Claro. porque sería parte de un tratamiento. Y en México, pues no hay zonas de radiación, ¿no? A los que nos podemos exponer hacia al ambiente. Entonces, como tal, es llevar una dieta, una vida lo más sano posible, evitar el tabaquismo, no el exceso en consumo de alcohol. Entonces, esos son los factores y las cosas que podemos modificar para evitar alguna enfermedad como esta o cualquier otro tipo de cáncer. Claro, y evitar principalmente reducir el factor de riesgo, ¿no? O sea, evitar que se pueda desarrollar. ¿Este tipo de cáncer tiene algún factor hereditario, doctor, como en los demás? Puede tener un factor hereditario, pero a diferencia de otros, no hay como tal un síndrome que se conozca que se puede heredar, perdón. Ujú. No hay una, como por ejemplo en O ovario, en sea, no va mama, ligado a una causa, ¿no? como en mama, en ovario, que es si hay genes que tenemos bien identificados, que hay estudios donde determinamos si ese gen está mutado y entonces mi familia tiene un riesgo de heredar ese gen. Ok. En el tumor de parótida, no hay un gen bien identificado que la mutación de este gen le confiera un riesgo de que yo pueda heredar el cáncer a mi familia. Ok. No. Pero todo el cáncer tiene que ver con la alteración en los genes, Sí, eso claro, sí. antecedentes que pudieras tener con algún familiar que pueda haber desarrollado algún tipo de cáncer, un cáncer gástrico, un cáncer de mama, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Obviamente todos tenemos este factor o este pequeño factor a desarrollar sí o sí un cáncer, ¿no?
Doc, antes de terminar esta cápsula o esta consulta virtual, me gustaría que nos pudiera decir, pues, qué hacer al tener uno como persona, ¿no? Al sentirse o palparse algún tipo de anormalidad, obviamente sin el afán de asustar a la gente, ¿no? Sí, Sino que saber qué plan de acción podemos hacer, ¿no? Ir a urgencias, ¿qué nos pudiera recomendar, Doc? sí, aquí es bien importante siempre en este tipo de tumores acudir a un especialista en cirugía de cabeza y cuello, cirujano oncólogo, porque la cirugía de la parótida sí es un poco más delicada por lo de la cercanía y la disección del nervio. Entonces, es importante ir con un especialista por por esa dificultad y porque es bien importante quitar bien el tumor y la glándula completa para evitar que vuelva a salir este tipo de tumores y curar la enfermedad. Entonces, como siempre, ante un síntoma, ir con un médico. Y en este que es muy específico, el tumor visible, ir con un especialista en este tipo de cirugías. Efectivamente, doctor. Doc, antes de despedirnos, ¿dónde lo podemos consultar? Van a estar apareciendo ahí sus datos, pero igual si nos puede compartir sus redes, dónde está consultando actualmente, por si queremos alguna opinión suya, claro. Sí, claro. Pues aquí van a aparecer en los datos en la pantalla de mis redes sociales y ahorita estamos consultando aquí en Centro Médico AVE, en el piso 17 y en San Pedro, en Calzada del Valle, en Plaza Leva. Ahí también consultamos a quien guste, quien decida o quien busque una opinión. Perfecto, Doc. No, hombre, pues es un placer tenerlo aquí como siempre, como cada tema que tratamos aquí en Oncopal y es de suma importancia porque estamos hablando de un cáncer y es mejor que ustedes nos brinden la información como especialistas porque al fin y al cabo ustedes nos pueden explicar del procedimiento de la A a la Z para saber qué hacer, qué paso seguir y eso es muy importante y es una información que sinceramente vale mucho porque así las personas que nos pueden llegar a ver pues puedan estar preparadas para en el dado caso de que un familiar o alguna persona de igual manera, que no esperamos eso, pero igual se pueda llegar a tener la información pues a la mano. Claro. ¿Eh? Sigan a todas las redes de Oncopal, compartan este contenido, sigan al doctor Omar en todas sus redes sociales. Nosotros nos estamos viendo en una próxima consulta desde las redes de Oncopal y les deseo un excelente inicio de semana.